Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice así la palabra en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso y bueno. Gracias, Dios creador de los cielos y de la tierra. Te damos ese honor, ese reconocimiento en esta mañana, declarándote el Señor de nuestras vidas, el único Dios que nos ha creado, que nos ha dado vida en abundancia. En esta mañana te pedimos sabiduría, revelación abundante, Señor, para que esta semilla de tu palabra no regrese vacía. Y yo declaro que dará fruto al 100% en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu palabra hace que crezcamos en fe cada día para mover los montes, las montañas, los obstáculos que hay en esta tierra, para vivir una vida de éxito, una vida gloriosa en Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque estás con nosotros, porque te mueves de una manera milagrosa. Te doy gracias por los milagros creativos que harás en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos viendo el tema, la serie más bien, que se llama Conociendo al Dios soberano de la Biblia. Es importante que entendamos, ya llevamos, no sé si es el número 15 o 16, fíjense, 15 o 16 discos, creo que es el 15. 15 discos hablando, 15 servicios hablando de la soberanía de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué razón hablamos de este tema? Porque regularmente se ha malinterpretado la soberanía de Dios, porque se ha dicho que Dios en su soberanía hace cosas malas, Dios en su soberanía enferma, Dios hace lo que quiere, no nada más sanarnos, sino incluyendo también enfermarnos, incluyendo darnos muertes prematuras. Si alguien se muere, dice que viene de parte de Dios esa muerte. Así es que por eso tenemos mucho tiempo, bastante tiempo le vamos a dedicar a esta serie, pero no lo vamos a hacer repetitivo, sino vamos a ver cada aspecto de la Biblia donde habla de la soberanía de Dios. Ya vimos que Dios, o derribamos un argumento que se llama, o que se dice, de que Dios a los ricos de este mundo no los quiere, que Dios no quiere personas ricas, pero realmente Dios no hace acepción de personas, al contrario, Dios siempre quiere a las personas bendecirlos económicamente hablando. Dios quiere también tanto pobres como ricos. ¿Cuántos saben? Dios quiere de todo tipo, Dios los ama. Vamos a ver también un poquito que Dios no creó las tinieblas, Dios no tiene comunión con las tinieblas, Dios no tiene relación con el diablo. Es importante que lo entendamos, que Dios no tiene relación con el diablo, fíjense. Créalo que a lo mejor eran amigos por allá en el principio de la creación, eran amigos. El diablo trabajaba para Dios, pero cuando se llamaba Luzbel. Pero en el momento, fíjense bien, que el diablo pecó, que el diablo cometió alta traición, desde ese momento el diablo ya no trabajó para Dios, Así es que no tiene relación. Sin embargo, dentro de la soberanía de Dios, o del concepto de Dios soberano, se nos había contado que si Dios sabía que el diablo iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Se da cuenta? Si Dios sabía que el diablo iba a pecar, ¿por qué lo creó? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? A ver, Dios, muchos le echan la culpa a Dios. Oye, Dios, ¿para qué creaste a Luzbel? Si sabías que Luzbel iba a pecar, se iba a convertir en un diablo, ¿por qué lo creaste? ¿Para que nos hiciera daño acaso a la humanidad? Bueno, yo quiero decirle que Dios en primer lugar no sabía que el diablo iba a pecar. ¿Por qué razón? Porque Dios no sabe, Dios crea las cosas perfectas. ¿Cuántos saben? Eclesiastés dice que Dios crea las cosas perfectas. El que se hace imperfecto es el ser humano o la creación, pero no porque Dios la haga imperfecta. Muy bien, vamos a Colosenses capítulo 1. Es importante que entendamos estos principios bíblicos.
Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Sí es cierto, Dios los creó, pero siempre hay alguien que trastornó las cosas. El mismo ser humano se trastorna. Fíjese bien, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, fíjense, y para Él. Es decir, todo lo que usted ve y las cosas invisibles, lo que no se ve, el mundo espiritual, fue creado también por Dios, por Él y para Él. Sin embargo, si bien es cierto, Luzbel fue creado, era un ángel que fue creado por Dios, pero Dios no lo creó pecador, Dios lo creó perfecto. ¿Cuántos saben? Dios lo creó perfecto. Al contrario, se le servía a Dios, Luzbel le servía a Dios, trabajaba para Dios, cuidaba el santo monte de Dios, que es el Edén en el cielo. Fíjese bien, si Luzbel trabajaba para Dios, el problema es saber por qué Luzbel pecó. En primer lugar, dice la Biblia que por la avaricia pecó. El diablo quiso hacerse igual a Dios. Para ello vamos a Ezequiel. Fíjese bien, Ezequiel nos narra la historia. Dios creó al diablo y lo creó perfecto cuando se llamaba Luzbel, pero Dios realmente desconocía que el diablo iba a traicionarle. Ezequiel capítulo 28, para ver que nos habla de dos verdades, una natural y una espiritual. Desde el versículo 1 dice el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Fíjese bien, aparentemente le está hablando al príncipe de una ciudad natural, de un país, por decirlo así, llamado Tiro. Era un país natural en la época de Ezequiel. Pero Dios siempre, cuando nos va a hablar de una verdad espiritual, regularmente nos va a hablar primero con algo natural, que son las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Las leyes de doble referencia. No hay leyes de triple, ni de cuádruple, ni de quíntuple referencia, no existen en la Biblia. Solamente doble referencia. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a utilizar las triples, las cuádruples, las quíntuples referencias, podemos malinterpretar la Biblia a nuestra conveniencia. Leyes naturales que se aplican a lo espiritual. No hay otra manera. Por eso el apóstol Pablo dice, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Entonces fíjese bien, se dirige aquí Ezequiel, o Dios, por medio del profeta Ezequiel, se dirige a un príncipe llamado de Tiro. Y luego fíjese lo que le dice: por cuanto se enalteció tu corazón, primer requisito, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Fíjense bien lo que dice: siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El problema es saber a quién se dirige. Realmente se dirige a un príncipe, a un rey natural, príncipe de Tiro. Bueno, aquí más adelante nos dice a quién en lo espiritual se está dirigiendo. Versículo 8. Fíjense bien cómo dice: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Luego dice un poco más adelante, versículo 13. Fíjese bien dónde estaba este príncipe de Tiro, o supuesto príncipe de Tiro. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente ya no está hablando a un príncipe natural, está hablando a alguien celestial, a un espíritu. Le está hablando a un ángel en este caso. En el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde estuvo este? En Edén, ¿verdad?
¿Sí sabía que el Edén que se puso en la tierra es igual al Edén que estaba en los cielos? En los cielos hay un Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjense, era alguien privilegiado. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, que son piedras preciosas, zafiro, carbunclo, dice, y luego dice, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era un ángel especial para Dios. Y luego ya aquí en el 14 nos identifica a quién se refiere. Fíjese bien, tú, querubín grande. Querubín es una posición espiritual, pero está hablando de un ángel querubín. Pero dice que era un querubín grande, fíjese. Y además era protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Qué era lo que protegía este querubín? Protegía el Edén. Ese es el santo monte de Dios. Protegía el Edén. Es decir, Dios depositó su confianza en este querubín para que cuidara el monte de Dios o el Edén. Y luego dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y luego además dice, perfecto eras en todos tus caminos. Se da cuenta que Dios lo creó perfecto. Perfecto era en todos sus caminos. Y luego dice, desde el día en que fuiste creado. Se dan cuenta que no habla de Jesús, habla de alguien, de una criatura, de una creación. En el día que tú fuiste creado, luego dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Hasta cuándo? Era perfecto, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló maldad. ¿Se dan cuenta? Hasta que se halló maldad. Está hablando de un ángel, de un querubín, obviamente está hablando de Luzbel. Y luego dice, versículo 16, es importante entender este concepto. ¿Por qué el diablo pecó? ¿Nunca se ha preguntado por qué pecó el diablo? Hay una actitud por lo cual el diablo pecó. Fíjense la actitud. El 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones. La mayoría han pensado, los teólogos o eruditos, que está hablando de que se le contrataba para que fuera a tocar música. Pues no sé quién lo contrataba, porque solamente estaban los ángeles y una población abajo en la tierra, en esa época. Había pobladores en la tierra. Pero no está hablando de una contratación porque era músico. La palabra contratación, si usted lo verifica en la nueva versión internacional, no sé si la tengamos por ahí, para que usted vea de qué se trata esa multitud de contrataciones. Fíjese bien, ¿cómo dice? Por la abundancia de ¿qué? De tu comercio. Ya no está hablando de contratación, como si fuera un músico que iban a contratar. Estaba hablando de ¿qué? De abundancia de tu comercio. ¿Te llenaste de qué? De violencia y pecaste, por esto te expulsé del monte de Dios. Como a un objeto profano, así querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Es decir, tuvo que ser expulsado este ángel. ¿Por qué razón? Por algo que se dedicaba a ¿qué? Comerciar. ¿Estamos de acuerdo? El detalle es saber qué era lo que comerciaba este ser llamado Luzbel. ¿Qué era lo que comerciaba? Luego dice, a causa de la multitud de tu comercio, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Luego dice, versículo 17, en la Reina Valera 60, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. También se creía mucho, es decir, era vanidoso. Pero hay algo más importante por lo cual pecó el diablo. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Nuevamente el versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades, ya no dice comercio ni dice contrataciones, dice maldades. Y con la iniquidad de tus contrataciones, otra vez en la nueva versión internacional, está hablando de comercio o mercadería. Comercio o mercadería. Fíjense bien lo que dice. Luego dice el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos
se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos saben que para siempre dejó de ser el diablo? Sin embargo, todavía anda queriendo hacer daño a gran parte de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque la humanidad en primer lugar no conoce a Cristo, y la humanidad que conoce a Cristo la riega. ¿Estamos de acuerdo? La riega. A veces la regamos, yo también me incluyo. Como seres humanos a veces la regamos. Y luego decimos, Dios mío, ¿por qué te llevaste a fulano hermano? Porque ese hermano cometió un error aquí en la tierra. Y no porque Dios se lo llevó, sino porque el diablo destruyó su cuerpo aquí en la tierra. Bueno, entonces fíjese bien, estamos hablando de que Dios lo creó perfecto, ¿verdad? Ya lo leímos. Pero también estamos hablando de que este hombre o este ser llamado Luzbel fue lleno de iniquidad. ¿Por qué? Por un comercio que realizaba. ¿Qué era lo que hacía este hombre? Bueno, vamos a Ezequiel, capítulo 27, versículo 33. Fíjense lo que hacía este ser. ¿Por qué hablamos de él? Simple y sencillamente para entender que Dios no lo creó para que destruyera la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios no es el culpable de que Satanás haya pecado y ande destruyendo a gran parte de la humanidad. Eximimos de toda culpa a nuestro Dios. Porque regularmente, fíjense, la pregunta que se hacen algunos que creen en la predestinación o predestinación arbitraria de Dios o soberanía arbitraria, ellos dicen, bueno, Dios en su soberanía Dios dice, ¿por qué creaste al diablo si sabías que iba a pecar, iba a venir a destruir a la humanidad? ¿Por qué lo creaste, Dios? Y la mayoría de la gente le reclama a Dios cuando sucede algo aquí en la tierra. Bueno, Ezequiel 27, versículo 33, fíjese lo que realizaba este hombre llamado Luzbel, encargado del Edén, pero también tenía otra función muy importante. Cuando tus mercaderías salían de las naves, fíjense, cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. ¿Puede decir pueblos conmigo? Pueblos, es decir que había pueblos, ¿verdad? Y luego saciabas, está hablando en un término de lo que hacía Luzbel. Saciabas a muchos pueblos y a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Fíjense, ya nos identifica cuál era la actividad de Satanás y la tercera parte de los ángeles. ¿Qué dice? Que comerciaba ¿con quién? Con los moradores de la tierra, con pueblos, con naciones. Dice que enriqueciste. Estamos de acuerdo que el comerciar no es algo malo, ¿verdad? O sea, el diablo comerciaba, cuando era Luzbel comerciaba. Ezequiel 27, versículo 12 y 13, dice así. Todo el contexto está hablando de un rey natural llamado Tiro, pero también nos está reflejando una verdad espiritual, que era lo que Luzbel se dedicaba cuando todavía no había pecado. Dice, Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata. Fíjense cómo comerciaba la tercera parte de los ángeles. Dice, con plata, hierro, estaño, plomo, comerciaban en tus ferias. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Pero fíjense, ahí viene el problema del diablo. No nada más comerciaba con especies, no nada más comerciaba con oro, con plata, sino comenzó a comerciar con ¿qué dice el versículo 13? Con hombres. Ahí viene el problema del diablo. Ahí viene el problema de Luzbel. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el problema de él? La codicia. O sea, no se, por decirlo así, no se pudo él conformar con lo que ganaba del comercio. Se estaba enriqueciendo. ¿Estamos de acuerdo que se estaba enriqueciendo Luzbel? Se estaba enriqueciendo. Sin embargo, fíjese bien, no nada más se conformó con comerciar con especies, con metales, sino también comenzó a comerciar ¿con qué? Con hombres. Ahí vino el problema, porque se metió con la creación de Dios. Con la creación de Dios. ¿Quiénes comerciaban? Los pobladores de la tierra. Ahora fíjense, esta es una verdad paralela,
Es decir, estamos hablando de un rey de Tiro, pero sin embargo nos quiere mostrar a un ser celestial o espiritual que realizaba una actividad antes de que viniera, antes de la creación de Adán, obviamente, antes de la creación de Adán. Otra vez, Ezequiel 27, versículo 33. Cuando tus mercaderías salían de las naves, ¿de dónde salían las mercaderías de este hombre? ¿Cuáles naves, hermanos? Si vivían allá en la época de las cavernas, donde hacían fuego con leña. Bueno, eso se lo dejo para que lo estudie. ¿Comerciaba con qué? Con naves. Y luego dice, ¿saciaba qué? A muchos pueblos y a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas. A eso se dedicaba el diablo, a comerciar. Pero además cuidaba el Edén, ¿estamos de acuerdo? Cuidaba el Edén. Sin embargo, el 28, versículo 2, es cuando ya comienza él a hacer cosas incorrectas. Ya hacía cosas incorrectas cuando comerciaba con hombres. Vamos un poquito antes de Ezequiel 28, vamos a Apocalipsis, capítulo 18, y vamos a ver otra de las partes de las funciones que realizaba este ser, llamado Luzbel. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11. Es casi la misma historia de Ezequiel 26 y 27. Dice, y los mercaderes de la tierra, fíjense bien, lloran y hacen lamentación sobre ella. Está hablando de una ciudad, pero también se refiere a Satanás. Porque ninguno compra más sus mercaderías. Mire, ¿se da cuenta? Ninguno compra sus mercaderías. Y fíjese lo que comerciaba. Ahí dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura. Todo eso comerciaba, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros. Y luego fíjense lo que dice, y esclavos. Pero también dice, almas de qué. ¿Se da cuenta que el primero que empezó a comerciar con almas de hombres, ¿quién era? Satanás, el diablo. Apocalipsis 18 se refiere a lo que dice Ezequiel 27 y 26. O sea, no nada más se conformó con comerciar con cosas naturales, sino también comerció con almas de hombres. Y en ese momento, porque por la codicia de enriquecerse, ¿estamos de acuerdo? Por eso dice Pablo a Timoteo, le dijo, dile a los ricos de este mundo que no sean soberbios, ni ponga su confianza en las riquezas, porque son inciertas. ¿Cuántos saben que son inciertas? Mucha gente cree que cuando le decimos siembra en el reino aquí, creen que se van a quedar sin dinero. Entonces es al contrario, cuando usted deposita, usted diezma y ofrenda, usted va a tener la plena convicción de que lo está metiendo en un reino espiritual donde, dice la polilla no corrompe, para que me entienda. Nada puede dañar sus riquezas cuando usted invierte en el reino de Dios, porque hay multiplicación en ello. Nada puede dañar sus riquezas. Al contrario, es mejor dar que recibir, dijo Jesús. Porque cuando das, Dios te lo multiplica, ¿estamos de acuerdo? Nunca nos va a fallar nada. Sin embargo, cuando no damos, regularmente no se concretan muchas cosas. Y a veces le queremos reclamar a Dios, Dios mío, ¿por qué no se me da tal cosa? ¿Por qué tal cosa no? Porque no le hemos creído a Dios en el área financiera. Muy bien. Eso solamente era un comercial. Se me quedan muy calladitos. Se les desfiguró el rostro, ¿no? Todo estaba bien, hermano, hasta que empezó a hablar de finanzas. Ok. Miren, fíjese bien. Entonces este ser, Dios lo creó perfecto, ¿están de acuerdo? Dios no lo creó para que pecara ni para que dañara a la humanidad. De antemano dice Ezequiel que fue arrojado directamente al Seol. Él no fue arrojado a la tierra, al Seol. O sea, el corazón de la tierra ahí fue arrojado. Entonces, ¿por qué dicen muchos? Bueno, Dios mío, ¿por qué me pusiste a Satanás aquí en la tierra? ¿Por qué me lo pusiste en la tierra si estaba allá en el cielo? ¿Para qué me lo mandaste? ¿Para que me haga daño aquí? No. Dios lo envió al Seol, al Hades,
el corazón de la tierra. Sin embargo, el que lo liberó del corazón de la tierra es el llamado Adán, un hombre llamado Adán. Cuando el diablo le arrebató las llaves del Hades y de la muerte, se le arrebató aquí en el diablo. ¿Por qué razón? Por la razón de que Adán pecó y le entregó el dominio, el control de la tierra, incluyendo el control del corazón de la tierra. Entonces este hombre, este ser llamado Luzbel, Dios no lo creó para que pecara, ¿estamos de acuerdo? Ni Dios lo creó imperfecto. Al contrario, él comenzó a hacer cosas, hasta comerciar con almas de hombres, de tal manera que se llenó de iniquidad, pecó, y al rato, es como todo, fíjense bien. Nosotros siempre decimos, bueno, trata de no hacer cosas incorrectas, porque al rato, conforme vas haciendo cosas incorrectas, tu corazón se va endureciendo. Y dice, bueno, es que ya recibí a Cristo, soy salvo, siempre salvo. Sí, pero tu corazón se endurece por el engaño del pecado, dice Hebreos capítulo 3, de tal manera que continuamente, cuando estamos haciendo cosas malas, continuamente puede llegar a tu corazón a endurecerse, a no ser sensible al Espíritu Santo y no ser sensible al amor hacia los demás. Al rato no vas a comenzar a amar a tu prójimo, porque es un mandamiento de Jesús, ¿sí sabía? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Usted realmente se ha puesto a pensar que ama a la humanidad como se ama usted. Muchos dirán, pues es que yo ni yo mismo me amo. ¿Cómo podría amar a los demás? El amor es sobre todas las cosas. Dijo Pablo, si tienes la gran fe para mover montañas, si tienes cosas grandísimas y Dios te ha dado cosas grandes, riquezas y lo que tú quieras, ¿de qué te sirve si no tenemos amor? ¿De qué nos sirve si no amamos? El amor es sobre todas las cosas. Las lenguas cesarán, el poder de Dios cesará, todo eso va a terminar, pero siempre permanecerá el amor. ¿Por qué no amarnos los unos a los otros? ¿Por qué no amarnos? No me refiero a ustedes, me refiero a los que creen diferente, de otras religiones. ¿Por qué no nos aman o por qué no los amamos? Usted ama a un testigo de Jehová, ama a un mormón, lo debe de amar. Porque Dios lo envió a usted a amar a los demás, no a destruir a los demás. Fíjese bien, cuando odiamos o decimos que alguien nos cae mal, definitivamente estamos actuando conforme a las tinieblas. ¿Sí sabía usted que estamos actuando conforme a las tinieblas? Y el diablo es tinieblas, es decir, estamos actuando conforme a la actitud de un ser llamado diablo, Satanás, la serpiente antigua. Por eso, independientemente, yo decidí, lo que me haga la gente no me importa. Así me puedan hacer lo que me hagan, yo los voy a seguir amando. ¿Estamos de acuerdo? Hay que amar. Aunque nos hagan cosas horribles, hay que amar. ¿Estamos de acuerdo? Porque el amor siempre va a permanecer. ¿Sabe por qué? Porque no toda la vida vamos a estar en esta tierra. ¿Sí sabe usted? Un día se va a ir al cielo y allá va a darle cuentas a Dios. Por eso yo necesito amar y usted necesita amar a los demás. ¿Qué caso tiene que tenga todas las cosas de la tierra si su amor, el amor de Dios se ha enfriado en su vida? Definitivamente estamos perdidos si el amor de Dios se pierde en nosotros. Entonces este hombre llamado Satanás comenzó a transformar o a trastornar lo que era amor en odio. Amor en odio, fíjense. Eso es lo que vino él a meter a la tierra, de tal manera que el ser humano ya no amó a Dios, se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre comenzó este ser a trastornar todo lo que Dios hizo bueno en su tiempo. Pero Dios no lo hizo a él para que trastornara, ni Dios lo hizo malo. Él mismo, por la multitud de su comercio, dice, pero también porque se enalteció su corazón. Sí sabía que la Biblia es muy clara al respecto de la Biblia. Dice, después de la altivez viene la caída. ¿Sí sabe usted? Debemos de tener nuestros pies sobre la tierra de lo que somos en Cristo Jesús. Nunca usted quiera sentirse más que los demás. Al contrario, dijo Jesús, el que quiera ser mayor, hágase ¿qué? Menor. Hágase un servidor, un siervo. El que quiera ser mayor, primero hágase un siervo. Muy bien. Entonces ese era el problema de Luzbel, que fue codicia. Él codició en su corazón. A lo mejor nosotros hemos codiciado cosas en un momento dado, de las cuales tenemos que reflexionar. ¿Para qué? Para que al rato no
seamos trastornados también por ese tipo de detalles y podamos alejarnos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Podamos alejarnos de Dios. Muy bien. Así es que fue creado Luzbel, sí es cierto, fue creado por Dios. Pero no fue creado malo. Fue creado perfecto, pero él se enalteció su corazón, codició riquezas, porque sí es cierto que codició riquezas, y después se quiso ser igual al Altísimo. Entonces ahí vino el problema cuando cayó. ¿Cuándo cayó él? Cuando se enalteció. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de mantener la cordura de nuestro concepto de fe en lo que realmente hemos escuchado de la palabra. Nunca querernos hacer igual a Dios, ¿verdad? Nunca jamás tomar una actitud de que somos todos poderosos. Sí, todo lo podemos en Cristo, estamos de acuerdo, pero en Cristo. Fuera de Cristo no somos nada. Pero tampoco se crea peor que un trapo de inmundicia, como decían algunos. Tampoco, no, debemos de tener un concepto correcto de lo que somos. No somos basura, no, al contrario, somos personas importantes para Dios. De antemano, después de Dios, la creación es lo más importante, ¿sí sabía? Que usted es lo más importante después de Dios. Para Dios, lo más importante es su propia creación, sus hijos. Así es que si se sentía mal por ahí de que nadie lo quería, créalo que Dios lo ama. Dios lo ama con amor eterno. Hechos capítulo 26. Dios no tiene relación con las tinieblas. Hechos capítulo 26, versículo 17. Así es que para qué portarnos mal, ¿verdad? A fin de cuentas, mira, lo que tenemos en la tierra no lo vamos a disfrutar toda la vida en la tierra. No vamos a ir al cielo algún día. ¿Para qué portarse mal en la tierra, verdad? ¿Para qué? Si algún día vamos a estar en la misma posición delante de Dios, vamos a estar iguales. Usted nunca haga menos a otro hijo de Dios. Nunca lo dañe, ni espiritualmente, ni emocionalmente. No lo haga. Porque cuando usted daña a otro hijo de Dios, está dañando al mismo Cristo. ¿Sí sabía que Cristo se duele cuando recibe daño de otros hermanos? Cristo se duele, le está haciendo daño a Cristo, no al hermano. Entonces, esa actitud la mete solamente el diablo, nadie más. Hechos 26, versículo 17. Bueno, es la historia de Pablo. Pablo está contando su historia. Desde el versículo 12 vamos a leer Hechos 26, 12. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco, dice Pablo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Fíjense lo que dice. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Era Cristo Jesús cuando se le presentó al apóstol Pablo. Fíjense lo que le dijo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Quién le preguntó? Jesús a Pablo, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Que era la historia de Pablo cuando Jesús se le presentó como una luz fuerte, más iluminado que el mismo sol, dijo Pablo. Esa fue la expresión de lo que Pablo vio, sintió. Pero fíjese lo que le preguntó Jesús. Le preguntó, ¿por qué me persigues? Pero ¿verdad que Pablo no perseguía a Jesús? Estaba persiguiendo a los que creían en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Estaba persiguiendo a los que creían en Jesús, no a Jesús mismo. Entonces, por eso le digo, nuevamente insisto, en que si usted en un momento dado dice, bueno, es que fulana persona no me cae bien y no sé, etcétera, créalo que no le está cayendo bien el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada persona que ha recibido a Cristo, uno es con Jesús. Dios ve a Jesús en cada persona, en cada creyente. ¿Sí sabe usted? Que ya no ve a la persona, ve a Jesús en la persona. Por eso es que debemos continuar actuando de la manera en que actuaron estos hombres de fe, pero en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. ¿Por qué me persigues? Dijo Jesús a Pablo.